Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. A ver. Bueno, muchachos, esto para la clase de hoy, pues quería hacer un ejercicio y quería saber si tenían alguna duda o si quisieran que hiciera algún ejercicio de la lista. Pues vamos a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio y después nos queda un tiempito como para resolver dudas o preguntas que tengan al respecto. ¿Listo? Ya en la próxima clase pues pretendo iniciar el tema nuevo y recordemos que este sábado tenemos la prueba, ¿no? Habíamos dicho que a las 6, ¿no? ¿6 de la tarde? Habíamos dicho eso, ¿no? Sí. De 6 a Sí, 8. profe, en la tarde, me recuerdo. ¿De 6 a 8 o de 4 a 6 habíamos dicho? No, de 6 a 8, ¿no? Creo que he dicho de 4 a 6, pero da igual, quizás sí. ¿De cómo? Creo que era de 4 a 6, profe. ¿De Creo 4 a que de 6? 4 a 6. Ah, listo, correcto, 4 a 6. Se me confunde aquí con el otro grupo que tengo. Pero lo de Termo 1. Profe, ¿y el parcial su merced lo sube a Moodle o cómo es la Sí, metodología? exacto, va a ser ¿Cómo así. es? Va a ser así. Yo en Moodle, es que todavía no lo he terminado de hacer, pero apenas lo termine yo lo subo a Moodle y lo dejo como una actividad en donde ustedes simplemente eh, lo van a abrir, ¿no? Ahí ustedes bajan el PDF y bueno, lo trabajan en la casa y todo, y al final, bueno, antes de que se termine el tiempo, ustedes suben un documento en PDF al sistema, ¿listo? Entonces yo siempre les aviso con un tiempo de antecedencia. Entonces, por ejemplo, si el parcial dura 2 horas, entonces a las 2 horas yo les digo, bueno, tienen 10 minutos para que inicien la digitalización del archivo o de lo que hicieron y lo suban, ¿listo? Entonces, Ese día, profe, también hay que conectarnos como algún Zoom, alguna cosa. no, yo digamos las dudas y eso yo las atiendo por el Discord. Ah, ¿Listo? ya, ok. Su merced, digamos, lo de los Entonces, 10 minutos nos avisa por el disco. sí, correcto. Entonces yo en el Discord Ah, les ya. digo, bueno, quedan 10 minutos, inicien ahí la digitalización. Y bueno, digamos, al inicio sí yo abro una sesión de Zoom particular en donde les muestro el parcial, ¿no? Entonces les explico cómo va a ser el parcial. Lo leemos ahí por si tienen alguna duda o algo. Y, y ya una vez que se lea y se resuelvan las dudas al inicio de la lectura del parcial, pues ya se cierra la sesión de Zoom y de ahí en adelante todo por el Discord, ¿sí? Lo mismo las preguntas, me las hacen por Discord, me dicen, profe,
tengo una duda aquí, entonces me muestra un pantallazo o alguna cosa y yo le respondo. Es que me queda más fácil atenderlos por Discord porque los puedo atender como simultáneamente. En cambio, si los atiendo por Zoom, sí es imposible atenderlos simultáneamente. Entonces, sí, todo lo que sean dudas durante la prueba van a ser por Discord. ¿Listo? A ver. Entonces el viernes de 4 a 6. El sábado, El sábado. Ah, bueno. ¿no? Sábado. Gracias. 4 a 6 o 6 a 8. De 4 a 6, ¿no? De 4 a 6. Parcial de 4 a 6 el sábado. Ajá. Ay, yo tengo que conversar con... No tengo que buscar ahorita quién es el que no puede mencionar. Pero bueno. Entonces, para la clase de hoy tengo este ejercicio, ¿no? Que es una cámara de mezcla. Entonces, quisiera que pues, vamos a analizarlo paso a paso, ¿no? Y vamos a mirar, pues, digamos, lo que ocurriría ahí en ese ejercicio. Entonces, en este caso es una cámara de mezcla de gases ideales, pero yo podría modificar ahí la presión del ejercicio para que tuviéramos que eventualmente hacer el cálculo mediante gases reales. Entonces, vamos a primero resolverlo por gases ideales y después miramos si, si alteramos la presión del sistema, ¿qué sucedería, no? Entonces, pues el ejercicio como tal planteado en el libro de Shapiro creo que es, no sé si la parte de la tasa de la entropía generada también está, pero yo usualmente le agrego algunos ítems a los ejercicios de los libros para que quede como un poco más completo, ¿no? Entonces, en este, si no estoy mal, únicamente está interesado en evaluar gases ideales. Pero como les digo, yo podría eventualmente modificar la presión del ejercicio para que tuviéramos que trabajar en considerándolos como gases reales. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Entonces tenemos una cámara de mezcla. Tenemos una cámara de mezcla donde estamos mezclando argón por este lado con dióxido de carbono y aquí tendríamos como resultado una mezcla siempre isobárica, ¿no? Las cámaras siempre se consideran isobáricas, cámaras de mezcla siempre se consideran isobáricas. Digamos que eso es una consideración teórica, ¿no? Porque en la realidad debe haber caídas de presión, como en cualquier tubería o en cualquier sistema donde yo tenga un flujo, siempre va a haber unas pérdidas de presión por la viscosidad y todo lo que son los efectos de pared, pero vamos a considerar que en este caso la presión es la misma en todos los puntos de conexión, ¿sí? Normalmente las presiones, siempre que tengamos una cámara de mezcla, van a variar muy poco entre los diferentes puntos en donde se esté inyectando algún tipo de sustancia. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Tenemos argón a 300 Kelvin, ¿sí? Entonces tenemos argón a 300 Kelvin, un bar y un flujo másico de 1 kilogramo entra una cámara de mezclado como mostraba en la figura, ¿sí? Aquí entonces tenemos flujo másico de 1 kilogramo por segundo a 300 Kelvin y un bar. En la cámara el argón se mezcla con un flujo de CO2 que entra por un conducto independiente a una temperatura mayor, entonces estamos hablando aquí de 575 Kelvin, un bar y un flujo másico de 0,5. Fijémonos que este sistema está aislado, ¿no? Entonces tenemos aquí un aislamiento térmico, de manera que así de entrada nosotros ya debemos esperar que la temperatura de la salida sea una temperatura media entre las temperaturas de los componentes que están ingresando a ese sistema. Entonces, a la salida de la cámara, los gases salen mezclados homogéneamente a un bar, ¿sí? Entonces, como les decía, siempre las cámaras de mezclado se consideran que son isobáricas. Entonces, aquí tenemos, fijémonos que aquí, a diferencia de los ejercicios que hemos hecho previamente, aquí tenemos inicialmente, ¿sí? En la entrada,
tenemos los gases de manera independiente, ¿sí? Entonces tenemos aquí el dióxido de carbono y el argón, los tenemos de manera independiente dentro de ese sistema. Pero a la salida, fijémonos que ya lo tenemos como una mezcla, ¿sí? Entonces, como a la salida tenemos una mezcla, la presión, y la presión es la misma que la presión de los flujos que están entrando, pues la presión de cada componente en la mezcla va a cambiar. Entonces, ahí hay que tener cuidado, sobre todo cuando se hace el cálculo de la entropía, porque la entropía depende de la presión en gases ideales. Y aquí estamos trabajando inicialmente con gases ideales. Después miramos qué sucedería si lo colocamos para gases reales. Bueno, entonces, a la salida de la cámara, los gases salen mezclados homogéneamente a un bar. Asumiendo que el proceso es estacionario, entonces no hay variación en el tiempo de ese sistema, y que los gases se comportan como gases ideales con constantes K igual a 1.6 y 1.25 para el argón y el CO respectivamente, determine. Bueno, hacer el análisis molar de la mezcla a la salida de la cámara. ¿Qué quiere decir hacer el análisis molar? Pues determinar las fracciones molares de cada uno de los componentes a la salida de la mezcla. ¿Listo? En segundo lugar, determine la temperatura a la salida de la mezcla. ¿Listo? Entonces, lo primero es, ¿cuál es la composición? ¿Cuál es la composición molar aquí? Entonces, en segundo lugar, ¿cuál es la temperatura 3? ¿Sí? Y digamos, el último ítem es cuánta fue la entropía generada para resultar aquí en esta mezcla. ¿Sí? La tasa de entropía generada. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres incógnitas de ese ejercicio. Bueno, vamos a empezar aquí por el primer ítem. ¿Cuál es la composición molar? ¿Cómo lo determinaría, muchachos? Quiero que aquí, pues, sea más que ustedes participen y pueda ver más o menos cómo es el raciocinio que están teniendo. ¿Qué haríamos ahí? Bueno, determinar la composición molar es lo que les decía, hacer el análisis molar, es decir, determinar las fracciones molares. Un balance de masa, correcto. Entonces tenemos que hacer un balance de masa. ¿Sí? Es decir, pues, nosotros tenemos que plantear, ¿no?, que la masa que sale debe ser igual al flujo másico que está entrando. Tenemos información el ejercicio nos está dando la información de los flujos que están entrando en ese sistema, ¿no? Entonces, básicamente, la masa total que está entrando o que está saliendo va a ser igual al flujo másico del CO2 más el flujo másico del argón. ¿Sí? Recordemos que la masa es una propiedad extensiva, se puede sumar, y entonces nosotros tendríamos que a la salida tendríamos la suma de estas dos masas, que era 1 y 1 y 0,5 era 0,5 y 1 kilogramo por segundo. Entonces para el argón es 1 kilogramo y para el dióxido de carbono 0,5. Entonces nosotros tenemos que a la salida está 1,5 kilogramos por segundo de mezcla, ¿no? ¿Qué hacemos con esa masa? Después
¿no? Sí. Ahí no se podría calcular la fracción másica, profe. Claro, efectivamente. Yo tengo la masa de mezcla, tengo la masa de cada componente aquí a la salida. Entonces, yo podría determinar las fracciones másicas de cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar aquí por la fracción másica del argón, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la fracción másica del argón es una relación entre la masa de argón sobre la masa de mezcla. Entonces, tendríamos aquí el flujo másico de argón sobre el flujo másico de mezcla, que sería 1 sobre 1.5, y eso daría el 66%, ¿no? Entonces sería 0.666. ¿Listo? Y la fracción másica del dióxido de carbono se puede sacar por la diferencia, ¿no? Recordemos que la sumatoria de todas las fracciones másicas, así como la sumatoria de todas las fracciones molares, da 1, ¿no? Entonces, yo simplemente puedo decir que esto es igual a 1 menos la fracción másica del argón. Le daría 0.333. Ah, no, este 7. Bueno, sí, dejémoslo así. Tengo el 7. Listo, ya tenemos las fracciones básicas y como lo que nos están pidiendo es la composición molar, aquí lo que determinamos fue la composición másica de la mezcla, ¿sí? Sabemos que esa mezcla en términos de masa, el 66% es argón y el 33% es dióxido de carbono. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos expresado por allá atrás, para las mezclas, una relación entre las fracciones másicas y las fracciones molares, ¿no? La fracción másica es igual a la fracción molar por la masa del componente sobre la masa. Sobre el flujo, sobre la masa molar del componente sobre la masa molar de la mezcla, ¿no? Sí, señor. O la otra alternativa sería determinar los flujos molares, ¿sí? Es decir, yo podría determinar el flujo molar para el componente, para cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a escribirla aquí. Entonces, era, escribirla como por aquí, por un lado. Habíamos dicho que Y sub I era igual a ¿qué? Número de moles del componente sobre... Bueno, número de moles del componente sobre el número de moles de la mezcla, ¿no? Pero ¿cómo relacionábamos Y sub I directamente con la fracción másica? Es igual a la fracción másica. La fracción másica es igual al Y sub I Ajá. por la masa molar del componente sobre la masa molar de la mezcla. De la mezcla. Entonces, si queremos despejar ahí Y sub I, quedaría invertido las masas molares, ¿no? Voy a mirar acá. Entonces, ¿cómo era la ecuación? FMI era igual a Y sub I por la masa del componente sobre la masa de mezcla, ¿no? Sí, señor, la masa molar. Entonces, de ahí nosotros despejábamos. Y sub I. Entonces, aquí masa de mezcla sobre M, ¿cierto? Esas serían dos formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos que determinar la masa molar de mezcla. Digamos que las alternativas, pues cualquiera de las que ustedes quieran hacer, está bien, ¿listo? Entonces, vamos a resolverlo aquí por la primera y después ustedes lo resuelven con esta ecuación, ¿listo? Aunque queda más fácil con esto, ¿no? Da lo mismo en realidad, da lo mismo. Entonces, ok, entonces vamos a determinar los flujos molares. Entonces, vamos a determinar aquí el balance, pero el molar, ¿no? Nosotros sabemos que Profe, sí, profe,
Ajá, Disculpe una pregunta. ¿La fracción másica no es la masa del componente sobre la masa molar de la mezcla? sí. Aquí es lo que tenemos acá. Es que lo No, tiene al es revés en el lo que está ejercicio. en verde, profe. Aquí Sí, señor. es que esta es la fracción molar. ¿Sí? Ah, ya. La fracción molar es igual al número de moles del componente sobre el número de moles de mezcla. ¿Sí? Y existe una relación entre la fracción molar y la fracción másica. ¿Sí? Solo que yo ya despejé aquí la ecuación que yo les había dado era FMI igual a Y sub I por MI sobre M de mezcla, ¿no? Entonces yo lo que hice ahí fue ya despejar de esa ecuación Ah, ya entiendo. Sí, señor. esto que tenemos aquí. ¿Listo? Ah, ok. Gracias. Sí, por eso fue que invertí las masas molares, ¿no? Comparada con la ecuación que habíamos visto atrás, ¿no? Creo que la primera clase de mezclas, de gases, yo les había dado esa relación entre la masa molar y la fracción másica y la fracción molar. Pero entonces, lo que les decía, vamos a tratar de resolverlo de una de las formas y ustedes después lo pueden resolver en la casa de la otra forma. Entonces, nosotros sabemos que la fracción, perdón, el flujo molar de cada componente va a ser igual al flujo molar, va a ser igual al flujo másico, ¿sí? Dividido, sí, dividido sobre la masa molar del componente, ¿sí? Entonces vamos a hablar aquí primero del argón, por ejemplo. Vamos a mirar el flujo másico de argón. Va a ser igual perdón, el flujo molar de argón es igual al flujo másico del argón dividido sobre su masa molar, ¿sí? Entonces sabemos que la masa molar es la cantidad de kilogramos por kilomol que yo tenga de esa sustancia. Entonces, ¿cuánta es la masa molar del argón? Entonces, esos valores los podemos buscar en la tabla A1, perdón, del libro. Es 39.94. No. 39.94. 40. Entonces, 40 más o menos. Entonces, vamos a colocar aquí la tabla, ¿no? Entonces, a partir de tabla A1, nosotros tenemos que la masa molar del argón y la masa molar del CO2 son, ¿cuánto? 39.91. 39.94. 94 kilogramos por kilomol. ¿Y para el CO2 cuánto va? 44.01. 44.01 kilogramos por kilomol. Ok. Entonces, esto sería, estamos hablando de 1 kilogramo por segundo sobre los 39,94. Lo podemos aproximar a 40, ¿no? ¿Cuánto daría? Daría 1 sobre 40, 0,025, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y el flujo molar del CO2 sería igual al flujo másico del CO2 sobre la masa molar del CO2. Entonces esto sería 0.5 sobre 44. Eso sí no sabría. 0,011. 0,011. Listo. Esto quedaría en kilomoles por segundo. Kilomol por segundo. Listo. Ok. Entonces, ya de aquí podríamos determinar el flujo, pero las fracciones molares, ¿no? Nosotros sabríamos que la fracción molar entonces, la fracción molar del argón
va a ser igual al flujo de argón. Esto para acá, ok. Sería igual a el flujo de argón, que era 0,025 sobre la suma, ¿no? 0,025 más 0,011. ¿Cuánto daría eso? Que sería número de moles de argón sobre el número de moles de mezcla. 0,69 me da. Entonces 0,69, que sería el 69% en términos molares, ¿no? ¿Sí? ¿A todos les da eso? Y aquí, Sí, miren, señor. entonces para el CO2 sería simplemente la diferencia, ¿no? 1 menos 0,69 y daría entonces 0,305. 0,305. Entonces aquí es 69,5. Listo. Ok. Entonces ya con eso pues tendríamos nuestro resultado, ¿no? Entonces esto es lo que nos estaban pidiendo, hacer el análisis molar, la composición molar del, de la mezcla a la salida de la cámara. ¿Listo? Ya tenemos aquí nuestra primera respuesta. Nuevamente, lo podríamos haber hecho aquí utilizando una masa molar de mezcla, ¿no? Determinemos la masa molar de mezcla solamente para que... ¿para qué? Para que entonces habíamos dicho que... ¿Cómo era que se determinan las propiedades intensivas? La masa molar de mezcla, ¿cómo sería? Entonces era la sumatoria de FMI por el MI, ¿no? Perdón. No. Al final era más complicado, ¿no? Porque la masa molar es una propiedad intensiva, entonces tiene que determinarse con el... Y es una propiedad molar, ¿no? Porque está con base molar. Es decir, es kilogramo por kilomol. Entonces su base es molar. Entonces siempre se tiene que hacer con Y sub I, ¿no? Así era como la habíamos definido. La masa molar de mezcla. Y sub I por el M sub I. Entonces necesitábamos necesariamente haber tenido este valor para poder haber calculado esto. Entonces, al final la forma era esta, ¿no? Pero podríamos determinar la masa molar de mezcla. Entonces, la masa molar de mezcla sería entonces el Y sub I, la sumatoria de Y sub I por la masa molar de cada componente. ¿Sabes? Como para complementar un poco el ejercicio. ¿Listo? Entonces, mirar acá, sería... Nuevamente, siempre que nosotros tengamos una mezcla de gases, la masa molar de la mezcla necesariamente debe dar un valor intermedio entre la masa molar de los componentes, ¿no? Entonces, siempre como tener cuidado con eso, que esos son los valores de referencia y que generalmente, como es un análisis ponderado, entonces se debe aproximar más siempre al que esté en una mayor proporción. Entonces, en este caso, el que está en una mayor proporción es el argón, ¿no? Entonces, estamos hablando de 0,025, que es la fracción molar del argón, multiplicado por 39,94, más 0,011, ¿no? Perdón, esos son los flujos molares, ¿no? 0,69, que multiplica a 39,94, más 0,305, bueno, 39,5 aquí, 305 por 44,01. ¿Cuánto daría la masa molar de mezcla? 41.2, profe. 41,2. Kilogramos por kilomol de mezcla. Es kilogramo de mezcla por kilomol de mezcla. Entonces, bueno, ahí ya completamos un poco el análisis, digamos, de la sustancia que tenemos ahí.
con esa mezcla que está saliendo ahí. Recordemos que muchas veces esa masa molar de mezcla a veces es útil para unos cálculos posteriores, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera definir la constante de mezcla, normalmente necesitamos definir la masa molar de mezcla. Pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Ok. Entonces, esa primera parte ya está. ¿Cuál es la composición molar del combustible? Que es lo que nos decía aquí, el análisis molar de la mezcla que salía de la cámara. Del combustible, no, de la mezcla de gas. Entonces, ahora vamos a mirar qué sucede con la temperatura a la salida de la mezcla. Colocar aquí. ¿Ve? Entonces, temperatura a la salida de la cámara de mezcla. ¿Sí? O la temperatura de la mezcla. ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Cómo hacemos para determinar esa temperatura? Profe, ahí tocaría aplicar la que es T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1 a la K menos 1 sobre T. No, recuerde que uno aplica eso cuando el proceso es ¿qué? ¿Isentrópico? Isoentrópico. ¿Y esto es isoentrópico? No. Recuerde que los procesos de mezclado siempre aumentan la entropía, ¿sí? Porque recuerde lo siguiente, ¿qué es la entropía? La entropía es la aleatoriedad de un sistema, ¿cierto? Entonces, bueno, es una propiedad que, digamos, que mide la aleatoriedad de un sistema. Entonces, cuando se tienen los gases independientes, esos gases, digamos que tienen un mayor orden de que cuando están mezclados, ¿sí? Entonces eso hace que la condición de mezcla siempre sea mucho más aleatoria que la condición del gas, digamos, aislado. Entonces, y nosotros siempre sabemos que los procesos, otra cosa de mirar la entropía, ¿cierto? Que es que la entropía le indica a usted la espontaneidad de los procesos, ¿sí? Y que esa espontaneidad de los procesos siempre hace que la condición final de un proceso tenga una entropía mayor que la condición inicial. Entonces, y que eso se mide con este término, que es el término de entropía generada. Cuando hablamos de la ecuación que usted me dijo, generalmente esa ecuación se aplica a lo que son turbinas, bombas, ¿sí? Y cuando usted le dice que, por ejemplo, que la turbina tiene una eficiencia isentrópica del 100%, entonces usted dice, si tengo una eficiencia isentrópica del 100%, quiere decir que el proceso es isentrópico. Y por lo tanto yo aplico esa ecuación. ¿Listo? Pero en este caso no es isentrópico, ¿sí? O sea, es decir, los procesos de mezclado siempre son irreversibles, ¿sí? Y al ser irreversibles, siempre tienen una entropía generada. Entonces no pueden ser isentrópicos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, como lo dijeron por ahí, es aplicar la primera ley. ¿Listo? Entonces tenemos que aplicar la primera ley del balance de energía, ¿no? Entonces tenemos que hacer un balance de energía. O un análisis de primera ley. Primera ley en un volumen de control, ¿no? Entonces nuestro volumen de control está definido aquí por esta línea punteada, que ahí ya no la da el ejercicio. Dibujemos aquí otra, pues. Entonces tenemos esta línea punteada aquí. Y podemos identificar, pues, que en ese sistema, al ser aislado, pues nosotros vamos a tener que la tasa de transferencia de calor es cero, ¿sí? Por el efecto del aislamiento. Y además de eso, nosotros no vemos ningún componente o ningún agitador que me esté generando algún trabajo dentro de ese sistema. Bueno. Ok. Entonces, únicamente nos van a quedar a partir de la ecuación de la primera ley. Entonces, como les digo, yo siempre parto de la ecuación general de primera ley
tasa de calor neto, menos tasa de trabajo neto, más todo lo que tiene que ver con los flujos que estén entrando en ese sistema. Vamos ya a desconsiderar los efectos de energía cinética y energía potencial y dejamos únicamente las entalpías en esas energías que estarían entrando por flujo, ¿no? Entonces, esto sería que entra menos una energía que está saliendo o una energía que se lleva una cantidad de masa que sale de mi sistema por su respectiva entalpía que sale, ¿no? Igual a la derivada temporal de la energía dentro de mi volumen de control en el tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que como el proceso es estacionario, esto se elimina. Como vimos aquí, no hay efectos de interacción de energía con sus alrededores. Entonces no tenemos ni calor ni tenemos trabajo. Y únicamente nos queda un balance de las energías asociadas a las masas que entran y a las masas que salen. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que esto ya vamos a, digamos, a separarlo por cada uno de los componentes. Entonces, está entrando. Entonces, tenemos flujo másico que entra de argón, por ejemplo, por la... Bueno, otra cosa aquí, ¿no? Fijémonos que los flujos de argón a la entrada y a la salida son los mismos, ¿no? Y lo mismo los flujos de CO2 a la entrada y a la salida son los mismos, ¿no? Porque hay un balance de masa. Es decir, no tenemos, por ejemplo, cuando hay reacciones químicas, esos flujos cambian, ¿sí? Porque usted está cambiando la composición de los componentes. Entonces, como en este caso la composición es la misma de la entrada y de la salida, ¿sí? Es decir, aquí está entrando 1 kilogramo y aquí está saliendo 1 kilogramo de argón. Entonces, yo podría colocar aquí que esto es equivalente a el M punto de argón que multiplica a la entalpía del argón a la entrada menos la entalpía del argón a la salida. ¿Listo? Y eso sería igual a el M punto del CO2 que multiplica a la entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada. Sí, se invierte por lo que lo paso para el otro lado de la igualdad. Ok. Entonces, aquí podemos aplicar lo que habíamos mirado ¿de qué? Lo que habíamos pues visto previamente, ¿no? Que esto yo lo puedo sustituir por una relación de Cp que multiplica una variación de temperaturas, ¿no? Entonces, yo puedo decir que este es igual a M punto del argón que multiplica a un Cp del argón promedio. Bueno, ahorita hablamos sobre eso. Que multiplica a una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, que entra y temperatura que sale. Para el argón, ¿no? Y esto es igual. Queda mejor Profe, pasarlo. ¿Sí? es que no entiendo por qué lo invirtió ahí, si la esta tiene un menos. O no sé, no estoy entendiendo. No. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hacer aquí esto. Fíjese lo siguiente. Este término que tengo acá es como si yo tuviera masa del argón que multiplica el H del argón a la entrada. ¿Sí? ¿Qué otro gas está entrando? Entonces más la masa del CO2 por el H del CO2 a la entrada. ¿Sí? Menos la masa del argón por el H del argón a la salida. Y menos también, ¿no? El M punto del, sí, el M punto del CO2 por el H del CO2 a la salida. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Entonces, como yo les había dicho que el flujo másico del argón a la entrada y a la salida es el mismo, entonces yo puedo factorizar ese M punto
Y entonces, si yo agrupo el argón a este lado de la ecuación, entonces me va a quedar el m punto del argón por el por el h que entra menos el h que sale del argón, ¿cierto? Estaría factorizando estos dos términos. ¿Sí? Y el CO2 lo paso al otro lado de la igualdad. ¿Sí me entendió? Sí, señor. Entonces, por eso fue que lo invertí, pero al final me hubiera quedado más fácil colocarlo de esta manera. Yo lo podría haber colocado más bien así. Le coloco aquí la suma y le dejo los mismos. Para que me quede más fácil después también, digamos, simplificar las temperaturas aquí abajo. Vamos a dejarlo así. Aquí sería que entra menos que sale. Igual a 0. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Entonces, esto quedaría así. Quedaría m punto del CO2 por el CP del CO2. Y aquí colocamos la temperatura que entra menos la temperatura que sale. Entonces vamos a identificar de esta ecuación qué conocemos y qué desconocemos, ¿no? Entonces, nuestra incógnita es la temperatura de la salida, que es la misma para ambas, ¿no? Bueno, es más, inclusive podríamos ya podríamos de aquí despejar la temperatura de una vez, ¿sí? Entonces, podríamos despejar de aquí ya la temperatura. Sería por otro lado de igualdad. Bueno, voy a despejar la temperatura aquí rápidamente. Entonces, la temperatura que sale es la misma para los dos gases, ¿no? Entonces, esa temperatura que sale, si ustedes hacen toda la simplificación, les va a quedar algo así, ¿no? Entonces, fijémonos que si tiene símbolo negativo, lo paso al otro lado de la igualdad multiplicando a m punto por cp, ¿no? Entonces, va a quedar algo más o menos así, va a quedar m punto del argón por el cp del argón por la temperatura de entrada del argón, ¿sí? Más m punto del CO2 por el cp del CO2 por la temperatura de entrada del CO2. ¿Será que le colocamos los subíndices que está acá? 1, 2 y 3. Podría ser, ¿no? O sea, en lugar de colocar aquí que entre y que sale, podríamos hacer esto. Podríamos decir que este es el H1, que es el del argón. Y aquí H3. No, dejémoslo así mejor. Dejémoslo así, no pasa nada. Entonces, la temperatura que sale, que sería la temperatura 3, más bien coloquémoslo así. La temperatura que entra del argón, que sería la 1, y aquí la temperatura que sale del este, que es la 2. Ok. Sobre la masa de... Entonces, fijémonos en algo, muchachos. Aquí, lo que yo estoy haciendo es como multiplicar cada uno de los términos por esta diferencia, ¿no? Tanto en el argón como en el CO2, ¿sí? Todo lo que tenga temperatura de salida, lo paso al otro lado de la igualdad, y después factorizo y paso a dividir aquí. Entonces es como si me quedara esto. O sea, el argón, por el CP del argón, más masa del CO2 por el CP del CO2. No sé si quedó clara esta ecuación. ¿Sí? Siempre es para no hacerlo todo como tan... Bueno, Sí, de aquí señor. llegan acá. ¿Listo? Traten de llegar a esta simplificación. Es simplemente desarrollar desarrollar esta ecuación, van a llegar a esto. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a mirar qué conocemos de esta ecuación que tenemos aquí. O bueno, ¿qué conocemos? Quiero que me digan qué conocemos de acá.
Conocemos los flujos másicos. Conocemos los flujos másicos. ¿Sí? El ¿Y qué más CP, conocemos? el CP se puede sacar de las tablas, profe, También se puede sacar de las tablas del CP, y sí. la temperatura también la conocemos. Tenemos la temperatura, la entrada, las tenemos, ¿no? Sí, tenemos Y todo. básicamente tenemos todo, ¿sí? Aquí hay como, voy a hacer aquí una breve mención, que el CP lo podemos determinar de tablas o también lo podemos determinar con una información que nos dan aquí, que son estos coeficientes. ¿De acuerdo? Esos coeficientes son los coeficientes que me relacionan los calores específicos. Sí, que Entonces, K es igual a CP sobre CB. exacto, sí. Entonces, pero entonces, fíjense en algo. K es igual a CP sobre CB. ¿Sí? Pero recordemos que también existe otra ecuación que nos dice que CP menos CB es igual a R, ¿no? De cada sustancia. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que utilizando estas dos ecuaciones, podemos llegar a una relación de CP en función de K. Para sacarlo directamente de acá y no de pronto necesitar ir a las tablas. Entonces, si este CB lo dejamos en función de, o sea, si aquí nosotros podemos decir que CB es igual a CP sobre K, ¿no? O sea, si sustituimos aquí en esta ecuación, nos va a quedar CPE menos CP sobre K es igual a R. ¿Listo? O mejor aún, que CP, que multiplica a 1 menos bueno, pasa este multiplicar acá, entonces queda K menos 1, ¿no? Entonces quedaría CP, que multiplica a K menos 1 sobre K es igual a R. O que CP es igual a R por K sobre K menos 1. ¿Listo? Entonces es como una forma que pues, también se puede utilizar para determinar el K, pero no el CP. En este caso, por lo que nos están dando ya información de esa relación de calores específicos. Pero también podrían haberlo utilizado directamente de las tablas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que este K es un coeficiente bastante, digamos, estable a diferentes temperaturas. Entonces, de pronto con el K es una forma como más rápida de determinar un CP. Digamos que se me acomode a la variación de temperaturas que yo tengo. Una cosa que podríamos nosotros identificar de aquí de este ejercicio es la siguiente. Fijémonos que esas variaciones de temperatura van a ser muy pequeñas. ¿Sí? Estamos hablando de una variación de temperaturas aquí de, o sea, la temperatura media entre el argón y el dióxido de carbono es aproximadamente 250 grados. ¿Sí? Más de 250 grados. Pero este delta de temperaturas, fijémonos que es para cada uno de los gases. Entonces tenemos el delta de temperaturas para el argón y vamos a tener el delta de temperaturas para el CO2. ¿Sí? Nosotros sabemos que la temperatura a la salida va a ser una temperatura media entre los 500 y los 300 porque el sistema está aislado, ¿no? Si no estuviera aislado, podría ser, bueno, depende de si tenemos transferencia de calor hacia los alrededores o recibimos de los alrededores energía, ¿no? Pero aquí como está aislado, sabemos que la temperatura tiene que dar un valor medio entre estos dos. Entonces, el delta de temperaturas va a ser menor aún para cada componente, ¿cierto? Porque supongamos que aquí a la salida la temperatura de la mezcla sea, qué sé yo, 400. Entonces, el delta de temperaturas para cada gas va a ser aquí de 300 a 400, 150, y de 500 a 400, 550, bueno, 175. Esos deltas de temperatura son deltas de temperatura muy pequeños.
Entonces nosotros podemos asumir un CP promedio sin ningún problema. ¿Listo? Cuando los deltas de temperatura son muy grandes, ¿sí? Cuando esos deltas de temperatura son muy grandes, esta aproximación, dependiendo del tipo de gas, puede empezar a presentar algún error. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a determinar los CPs de esta manera y vamos a mirar qué encontramos en las tablas para los CPs de cada componente. Entonces, ¿cuánto daría el CP? Vamos a colocar aquí. El del argón es calculado por esa fórmula, es 0,5186. Entonces, el CP del argón es igual a el R. ¿Cuánto es el R del argón? Podríamos hacer una tablita. 0,2081. Podríamos hacer como una tablita con propiedades. Bueno, démoslo así. Bueno, ¿Cuántos eran los valores de los K, profe? 1,66 para el argón y 1,67 y 1,25 para el CO2. 1,67 y 1,25 para el argón y el CO2 respectivamente. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí algunos datos para el... Entonces, colocar aquí. De la tabla. La tabla A1 también, ¿no? La de los R's. Sí, señor. Entonces, el R del argón, ese es grande, ¿no? ¿Cuánto da? 0,2081. Ok, kilojulio por kilomol Kelvin. Y el del CO2. 0,1889. Kilojulio. Kilogramo, ¿no? Kilojulio Eso por está sobre kilogramo. kilogramos, sí, profe. Okay. Kilojulio por kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Ok. Listo, ahora sí. Ok, entonces ahora vamos a determinar ya los CPs. Entonces el CP del argón. CP del argón es igual a el R, ¿no? Entonces sería 0,2081 multiplicado por el K, 1,67 sobre 1,67 menos 1. ¿Cuánto da eso? 0.518, 0.52. 0,518 coloquemos. Kilojulio por kilogramo Kelvin. En las tablas A2 están los valores para el CP del argón. Y en la tabla es 0.52, profe. 0,52. Bueno, está ahí bastante aproximado, ¿no? Bueno, entonces este sería el CP del argón. Y ahora vamos a mirar el de el CO2. Entonces sería, ¿cuánto nos da? 0,1889 por 1,25 sobre 1,25 por menos 1, ¿no? 0,9445. 0. ¿Cuánto? ¿24.95? 94. 45. 45. 94, 45. Listo. Y Kilojulio. ese sí es diferente en las tablas, profe. Kilogramo Kelvin. ¿Cuánto dan las tablas? 0.846. 0,846. Ok. Ok, vamos a mirar lo siguiente. 0,846, ¿a qué temperatura? Temperatura ambiente, 300 Kelvin.
Esa no se saca por ahí, se tiene que sacar. ¿sí? Pero Temperatura promedio. fijémonos que aquí está a 500 y pico, ¿no? El CO2. Entonces, probablemente debe ser por eso. ¿Existe para otro valor de temperatura? Están las tablas A2, A2B, perdón. No en la A2A, sino en la A2B. En las A2B aparecen para diferentes temperaturas, diferentes gases. ¿Ahí está el CO2 o no? Eso no se ve. Sí, señor. El CO2 ¿Y qué valor tiene? CO2. está cercano a, está entre Ah, claro, 0. fíjense ahí lo siguiente. ¿Sí ven que ahí aparece el K también? O sea, Sí, aparece señor. el CP, el CB y el K. Fíjense que Sí. el K que nos están dando es más o menos para una temperatura media de 400 Kelvin. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál sería? O sea, si ustedes tuvieran ese ejercicio, probablemente a ustedes no le darían el K, ¿no? O sea, si supongamos que, no sé, por algún motivo ustedes tienen que hacer un ejercicio o algún trabajo donde tengan que mezclar esos dos gases, ¿sí? A esas temperaturas. Y ustedes tienen que predecir el comportamiento de la mezcla. Entonces, el K no se lo van a dar, ¿no? Porque usted no va a saber cuál va a ser la temperatura de salida. ¿Sí? Entonces, pues uno lo que asumiría sería una temperatura de salida, ¿sí? Entonces usted puede decir, listo, como el sistema está aislado, yo voy a asumir que a la salida voy a tener 400 Kelvin, por ejemplo, ¿sí? Y lo que hago es que determino una temperatura promedio a la cual yo determino el CP, ¿sí? Entonces yo digo, listo, voy a determinar el CP para el CO2 y voy a determinar el CP para el argón. En el argón no hay problema, porque el argón es un gas noble y el CP en los gases nobles permanece constante, ¿sí? Por lo que es un gas monoatómico. Los gases monoatómicos tienen un CP muy estable, ¿sí? En la medida en que las moléculas van siendo un poco más complejas, ¿sí? Van aumentando su complejidad, digamos, estructural, los CPs tienen una mayor variación con respecto a la temperatura. ¿Ustedes se acuerdan de eso en Termo 1? Voy a mostrarles aquí rápidamente. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver. ¿Dónde está esa parte? ¿Será que está aquí en la primera ley? Sí, aquí. Ok. Fíjense. Bueno, vamos a darle aquí algo. Miren este diagrama. ¿Sí? Entonces es el capítulo 4 de la parte donde se colocan, donde se explican los calores específicos para diferentes sustancias en termo 1. ¿Sí ven este diagrama? Entonces, aquí tenemos, digamos, esto lo podemos mostrar de diferentes formas. Tenemos aquí un grupo de propiedades, pero un grupo de sustancias que son monoatómicas. Las sustancias monoatómicas son básicamente los gases nobles, ¿sí? Que son estables a las condiciones ambientales, ¿no? El argón, el neón, el xenón, todos esos, el helio, ¿sí? Fíjense que el CP para los gases nobles permanece constante en todo el rango de temperaturas, ¿sí? O tiene variaciones muy pequeñas. Entonces, ese CP que sacamos del argón es independiente de la diferencia de temperaturas que nosotros tengamos. Ahora, fijémonos lo que sucede con el CO2, ¿sí? Con el CO2 tenemos una curva, primero, que no es lineal. Entonces, al no ser ni lineal, nosotros no podríamos sacar una temperatura promedio entre dos puntos, ¿sí? ¿Por qué? No sé, supongamos que usted tenga un proceso donde pase de temperatura ambiente a 1500 Kelvin, ¿sí? Entre la temperatura ambiente y 1500 Kelvin, si yo saco una temperatura promedio, ¿sí? Al valor, bueno, supongamos que es una recta, ¿no?
un punto promedio, un valor promedio, un punto promedio entre estos dos puntos, supongamos que es por aquí, ¿sí? Y a ese punto promedio yo tendré un valor de CP acá. Bueno, aquí molar, ¿no? Entonces, fijémonos en algo. Como la curva del comportamiento del CP para el CO2 con respecto a la temperatura es así toda curva, eso lo que me está diciendo es que si yo tomo un valor promedio entre esos dos valores de temperatura, estoy induciendo un error, ¿sí? Porque la relación entre esos dos puntos no es lineal, ¿sí? Es una relación completamente diferente. Y entre mayor sea el rango de temperaturas, mayor va a ser el error, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta cuál es el rango de temperaturas que se está trabajando para saber si la aproximación de decir que la variación de entalpías es CP por un delta T, bueno, hay que tener ese criterio, ¿no? De decir, bueno, yo puedo aplicar esto, sí o no, dependerá de la diferencia de temperaturas, ¿sí? Ahora, si la diferencia de temperaturas es pequeña, supongamos que es aquí de 300 Kelvin a 500 Kelvin, ¿sí? Entonces, si yo saco un valor promedio de temperaturas, pues sí está muy aproximado a lo que sería el valor promedio entre los dos puntos. O sea, se aproxima a lo que sería una recta, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga valores cercanos, el CP siempre se aproxima a un valor promedio, ¿sí? Cuando los deltas de temperatura son muy grandes es cuando yo tengo estas diferencias o esos errores, o esos posibles errores en el cálculo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esto? Hay un recorderis de Termo 1. Bueno. Entonces, como en el ejercicio ya nos están diciendo que utilicemos el KD 1.25, pues ya de entrada nos están dando una información, ¿no? Porque en las tablas de CP para el CO2, la temperatura, a una temperatura de aproximadamente 400 Kelvin en promedio, da ese valor de ahí. Entonces, vamos a mirar si la temperatura promedio que nos dé al final para el CO2 es de 400 Kelvin. Bueno. Aproximadamente, ¿no? 400 Kelvin. Entonces, vamos a utilizar todos estos valores para sacar el resultado, ¿no? Otra cosa, recordemos que estos cálculos siempre se tienen que hacer ¿en qué? En temperaturas absolutas. ¿Listo? Si lo colocamos en Celsius, no nos va a dar. Bueno. Entonces, aquí nosotros tendríamos, vamos a cerrar acá. Aquí nosotros tendríamos entonces que la masa del argón, 1, que multiplica al CP del argón. ¿Me recuerdan los valores? 0. ¿Qué? 0.94. 94.45. 5 multiplicado por la temperatura de entrada del argón, que era 300 Kelvin. Bueno, coloquemos aquí las unidades para que después veamos bien el balance de las unidades. Estábamos hablando de... Profe, Profe, es qué pena. 0,52. profe. No, es 0,94, 0,52. 0.52, ¿qué? 3. 0,3. Ok. 52.03. 0,3, sí, señor. Ok. El CP, ¿no? Sí, señor. Ok. Entonces aquí era en kilojulios por kilogramo Kelvin, ¿no? Bueno, aquí, y esto en flujo másico. Entonces teníamos aquí kilogramos por segundo. Bueno. Ok. Después acá teníamos el flujo másico del CO2, que es 0.5, ¿sí? Que multiplica a, bueno, kilogramos por segundo. ¿Cuánto daba el CP del CO2? ¿Cero qué? 90 y algo, 98, 94.45. 0,945. Listo. Kilojulios por kilogramo Kelvin por 575, ¿no? Kelvin.
todo esto dividido el flujo másico, entonces 1 para el argón, multiplicado por el CP del argón, que era 0.5203, más 0.5 por el CP del CO2, 0.9445. ¿Cuánto da todo ese cálculo? 430,8. Listo. 430. ¿Listo? ¿Sí les da eso a todos? Curioso, ¿no? A ver. Pues me parece que puede haber un error ahí pequeño, pero puede haber un error pequeño ahí por el tema de la temperatura, ¿no? Por lo que la temperatura media que nosotros tenemos para el CO2 no es la de 400, que era la que esperábamos. Ah, no, sí puede dar 400, ¿no? 430 tal vez. Bueno. Igual es como el delta de temperaturas es tan pequeño, no va a haber una variación significativa ahí en ese cálculo. ¿Cuánto daría la temperatura media para el CO2? 575 más 430 dividido en 2. Daría... ¿Cuánto daría? 500 grados más o menos. Sí, señor, 502.5. 500. Entonces, en mi apreciación, creo que haber utilizado el K para 500 era mejor, ¿sí? Porque es una mejor aproximación a lo que nosotros tendríamos. No sé si utilizáramos el K de 500, no sé qué tanto cambiaría el valor del CP. ¿Cuánto daría el CP si hubiéramos utilizado aquí un K en lugar de 1.25, un K de 1.23? 1.22.9. ¿Cuánto varía la variación ahí en el CP? No sé si sea lo suficientemente grande. Siempre da grande, ¿no? 1,013. Siempre da... Pues... ¿Y eso en cuánto alteraría el cálculo de la temperatura? Ya, profe. $435.6, profe. Bueno, unos grados ahí, ¿no? Siempre alterarían unos grados ese cálculo. Entonces, digamos que ese 1.25 que nos está dando el ejercicio no es como el más apropiado para el resultado final que yo tengo si quiero ser estricto con los cálculos, ¿no? Porque siempre tengo una variación de ahí unos cuantos grados. No son muchos, ¿no? Depende de la aplicación que yo tenga, pues eso puede ser significativo o no. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cómo haría yo para determinar la temperatura a la salida si la presión que yo tuviera no fuera un bar, sino por ejemplo, no sé, 15 megapascales? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahí se vuelve un poco más complicado, ¿no? Se podría realizar. Ya no sería un gas ideal, ¿no? Sería más un gas real. Exacto, ya no sería un gas ideal, ¿sí? Entonces, habría que, cada delta H que yo tenga acá, tendría que interpretarlo como un delta H para gases reales. Entonces, es que recordemos que es el ideal menos la corrección, ¿no? Que es el R por la temperatura crítica
por la diferencia de las correcciones de las desviaciones de entalpía. Pero ahí quedaría complejo, ¿no? Porque yo tendría, imagínense, para cada uno de esos delta H tendría que colocar, a ver, para cada uno de esos delta H, entonces, por ejemplo, si tuviera aquí, por ejemplo, para el CO2, colocar aquí. Entonces, este delta H para el CO2, al final iba a ser aún H3, ¿cierto? Menos H, bueno, aquí lo tenemos entrada menos salida, ¿no? Entrada menos salida, sí. Entonces, H1, pero no H2, ¿no? H2 menos H3 para el CO2 va a ser igual al H2 menos el H3 para el CO2 ideal, ¿sí? Menos R por la temperatura crítica, en ese caso del CO2, ¿no? Por una diferencia de las correcciones de desviaciones de entalpía, ¿no? ZH2 menos ZH1. ¿Sí? Ahora, aquí habría una dificultad, ¿no? Esto que tengo acá, yo lo puedo dejar como un CP por un delta T, ¿no? Porque es el ideal, ¿sí? Esto sería T2 menos T3. T3 es una incógnita. ¿Y cuál sería? Y aquí yo tendría otra incógnita, ¿no? Ah, bueno, aquí sería ZH no 1, sino 3, ¿no? Y yo tendría otra incógnita que sería esta de acá. Entonces, pues, una posibilidad sería asumir una temperatura a la salida. ¿Sí? Asumir una temperatura a la salida. Y empezar a jugar ahí con un proceso iterativo, ¿no? Entonces yo podría asumir una temperatura 3 y mirar si con esa temperatura 3 me cierran las ecuaciones. ¿Sí? Porque, bueno, en la condición 2 tengo todos los valores, ¿no? Tengo la presión y tengo la temperatura. Aquí en la condición 3 únicamente tengo la presión, ¿sí? Pero desconozco la temperatura. Entonces, recordemos que la sumatoria de todo esto me debe dar 0, ¿no? O sea, es decir, todo esto me debe dar 0, ¿sí? El flujo másico por el delta H más este flujo másico por este delta H me debe dar 0. Entonces, si yo asumo una temperatura a la salida, todo el cálculo de esto me debe dar 0. Entonces, por eso les digo que se vuelve un proceso iterativo, ¿sí? Porque yo desconozco la temperatura a la salida y tengo aquí digamos, tengo aquí una ecuación con dos incógnitas. Entonces es imposible despejarla, ¿sí? Por lo que este Z se determina de manera gráfica. O sea, si este Z yo lo pudiera dejar en función de una temperatura 3, listo, podría yo la ecuación general dejarla despejar la temperatura 3 de ahí. Pero como este Z se determina mediante unas curvas de manera gráfica, pues yo simplemente tengo que recurrir a un proceso iterativo, ¿sí? Sería interesante que trataran de resolverlo utilizando una presión de 15 megapascales, ¿sí? Entonces, lo que les digo, tienen que plantear la ecuación de la siguiente manera. Entonces, les quedaría algo más o menos así. Quedaría el M punto del argón que multiplica a el H1 menos el H3 para el argón ideal menos el R del argón, o bueno, coloquémoslo así, ideal menos el R por la temperatura crítica que multiplica al ZH1 menos el ZH3, todo esto en el caso del argón. ¿Listo?
más M punto para el CO2 que multiplica a el H2 menos el H3 ideal menos R, temperatura crítica, que multiplica a ZH1, perdón, menos ZH2 menos ZH1, 3, perdón, para el CO2. Y esto sería igual a 0. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí cuántas incógnitas tengo. El H3, que depende de la... Bueno, esto, como les decía, yo lo puedo dejar como CP por un delta T, ¿no? Entonces, pero de todas formas, en la condición final H3 lo desconozco. Y aquí también lo desconozco. ¿Sí? Entonces, digamos que esta ecuación yo no la puedo despejar directamente. Entonces tengo que asumir un valor de la condición 3 hasta que me cuadre este 0. ¿Listo? Entonces, esa sería como la metodología si yo quisiera determinar eso para un gas real. Tendría que recurrir a esta ecuación largota, ¿sí? En donde mediante un proceso iterativo yo voy a buscar la manera de que me cierre toda esta ecuación. ¿Sí? Tiene que ser iterativo necesariamente porque este Z3 para cada una de las sustancias se determina de manera gráfica. Entonces yo no lo puedo sustituir por una ecuación que me lo deje en función de la temperatura. ¿Listo? ¿Sí entendieron aquí cómo sería, no? Si quisiera yo terminar. Sí, profe. Ahí se seguiría cumpliendo que digamos la temperatura de salida tiene que estar entre una temperatura media de los dos componentes. Sí, pero no va a ser de pronto la misma. Sí. Sí va a ser una temperatura media, pero es probable que no dé esos 430, que dé un valor diferente. ¿Listo? Por el efecto de la interacción entre las moléculas como tal. ¿Sí? Así como cuando hacíamos, por lo que a altas presiones, la entalpía depende también de la presión. ¿Sí? Entonces, digamos que el cálculo de la temperatura no depende únicamente de este término, sino que también se ve afectado por este otro. ¿Sí? Que sería el efecto de la presión sobre esta diferencia de entalpías. ¿Sí? Recordemos que esta corrección siempre es una corrección por el efecto de la presión en un gas real. ¿Sí? En los gases ideales, recordemos que la entalpía únicamente depende de la temperatura. En los gases reales ya hay una dependencia de la presión también. Entonces, si pueden, échenle de pronto ahí un cabezazo a eso, a ver si lo pueden resolver. Bueno, tratemos aquí de continuar. Ok. Bueno, vamos a continuar rápido para terminar el ejercicio. Y nos queda entonces determinar la tasa de generación de entropía. Entonces, vamos a colocar aquí ítem C. Tasa de generación de entropía. ¿Listo? Entonces, la tasa de generación de entropía, ¿cómo la determinamos? La vamos a determinar de la siguiente forma. Ok. Bueno, otra cosa aquí que se me está ocurriendo. Aquí yo lo planteé como si lo fuéramos a resolver por Amagat, ¿no? Porque yo tengo que sacar los zetas para cada uno de los gases. Pero recordamos que si lo hacemos por la regla de Kay, yo lo puedo hacer directamente para el delta H de mezcla. ¿Sí? Y puede que sea más rápido de determinar. ¿Sí? Entonces, si lo tratamos de pronto de resolver por Kay, puede que de pronto sea un poco más fácil de hacer, de resolver. Entonces, listo. Bueno, entonces vamos a mirar la tasa de generación de entropía. Para determinar la tasa de generación de entropía necesitamos hacer el balance de entropía, que es básicamente aplicar la segunda ley.
¿Y qué es lo que nos dice el balance de entropía? El balance de entropía nos dice, recordemos allá cómo es que es el balance de entropía. Sería la integral de la transferencia de calor sobre una temperatura de frontera, ¿no? O que esto generalmente lo expresamos como, así, ¿sí? Asumiendo que la temperatura de frontera es constante. Entonces lo definimos como un calor sobre una temperatura de frontera, ¿sí? Entonces esta es la transferencia de entropía dada por una transferencia de calor, ¿no? Entonces, recordemos que la entropía también se puede transferir, ¿no? Entonces, esta es transferencia de entropía asociada a una transferencia de calor. Nosotros tenemos entropías asociadas a transferencia de masa, es decir, la sumatoria de la masa del m punto que multiplica una entropía que entra menos la masa por una entropía que sale, ¿sí? Más una entropía generada o una tasa de entropía generada. Eso es igual a la variación de la entropía dentro de mi volumen de control en el tiempo. Como el sistema es estacionario, este término se cancela. Y como no hay transferencia de calor, este término de aquí también se cancela. Y nos queda únicamente esto. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver con la generación de entropía no es más que la sumatoria de los m puntos. Nuevamente, fijémonos que el m punto es constante, se conserva en los dos lados. Entonces yo puedo decir que esto es igual a m punto del componente i, que multiplica a la entropía que sale menos la entropía que entra. ¿Sí? O que esto quedaría m del argón por S3 menos S1 del argón más m punto del CO2 por S3 menos S1 en el caso del CO2. ¿Listo? Y recordemos que es este delta S en el caso del argón y el delta S en el caso del CO2. Entonces lo voy a colocar aquí. Entonces, S3 menos S1 para el argón es igual a la integral, ¿sí?, de Cp sobre la temperatura por dt menos R del argón, logaritmo natural de P2 del argón sobre P1, perdón, P3 del argón, que es la de la salida, P3 del argón sobre P1 del argón. ¿Listo? Bueno, entonces fijémonos aquí lo siguiente. Vamos a asumir que el Cp es constante, ¿no? Entonces lo vamos a sacar de la integral y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar Cp del argón. Recordemos que el argón permanece constante en todo el rango de temperaturas, entonces yo lo puedo sacar de la integral sin ningún problema, ¿sí? Entonces lo saco de la integral y me queda el logaritmo natural de T3 sobre T1, ¿no? Sí. Menos R del argón, que multiplica el logaritmo natural. Ok. Aquí recordemos lo siguiente. ¿Cuál va a ser la presión del argón en la condición 3? Entonces quiero que definamos en la mezcla cuál va a ser la presión del argón. Quiero que analicemos esto acá. Recordemos que en 3 tenemos una mezcla de gases, ¿sí? Una mezcla de gases ideales. Entonces,
Recordemos que cuando tenemos una mezcla, cada gas contribuye a la presión de mezcla, ¿no? ¿Y cómo era que nosotros definíamos la presión de un componente en una mezcla? Entonces recordemos que lo definíamos como la fracción molar multiplicado por la presión de la mezcla, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos dicho que Y sub I era NI Hola. sobre N de mezcla, o era presión de I sobre presión de mezcla, o era volumen I sobre volumen de mezcla. ¿Sí se acuerdan de esta relación? Que esto aplicaba en gases ideales. Sí, señor. Entonces, yo puedo relacionar esta presión parcial del argón en la mezcla. La presión parcial del argón en la mezcla va a ser la fracción molar del argón multiplicado por la presión de mezcla. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Que este delta de temperaturas va a ser igual a... Perdón, esta razón de presiones va a ser igual al Y3 del argón por la presión de mezcla sobre la presión del argón a la entrada. ¿Cuál es la presión del argón a la entrada? 300. Un bar, ¿no? bar. Un bar, ¿cierto? ¿Y cuál es la presión de mezcla? Un bar. Un bar, ¿cierto? Entonces estos dos se cancelan. Y esto es lo que sucede siempre en cámaras de mezcla, ¿cierto? En las cámaras de mezclado, normalmente la ecuación queda así. Como les decía, en las cámaras de mezclado las presiones siempre son las mismas en todos los puntos. Entonces, eso hace que si usted tiene un mezclado, una cámara de mezclado, a la salida usted va a tener la presión parcial, ¿sí? Pero esa presión parcial es la fracción molar por la presión de mezcla. Y la presión de mezcla siempre es igual a la presión a la que entró el gas en un determinado componente, en un determinado punto. Entonces, aquí me quedaría lo siguiente. Me quedaría que esto es igual a Cp del argón, logaritmo natural, de T3 sobre T1, menos R del argón, logaritmo natural de la fracción molar de la 3. ¿Listo? Entonces, vamos a sustituir aquí los valores. ¿Cuánto es el Cp del argón? 0,945. 9445. No, profesor. ¿No? Ah, era 5203, ¿no? Sí. 5203. Logaritmo natural. Y aquí tenemos las temperaturas. 430. 35 fue que habíamos dicho. Corrigiendo ya con el Cp. Sobre 300. Menos. Bueno. Recordamos algo. ¿Ustedes qué podrían esperar de la variación de entropía en el argón? ¿Y qué se esperaría de la variación de entropía en el CO2? ¿No se estaría generando entropía, profe? Bueno, sí, pero físicamente, ¿qué le está sucediendo a...? Pues miremos en las temperaturas, ¿sí? Fijémonos en los valores de las temperaturas. La temperatura de la salida ya la tenemos. ¿Qué le está sucediendo al argón? En términos físicos, ¿sí? ¿Qué le está sucediendo? El argón obviamente se está mezclando con el CO2, pero... ¿Está expandiendo? No. Ganando temperatura. Se está calentando, ¿no? El argón se está calentando, está pasando de 300 Kelvin a 430. ¿Qué pasa con la entropía cuando usted calienta una sustancia? ¿Es más aleatoria o es menos aleatoria? Es decir, ¿el movimiento de las moléculas es más caótico o es menos caótico? Más caótico, ¿no? Es más caótico. Entonces recordemos que el caos, la aleatoriedad, se traduce en que tiene una alta entropía. Entonces, ¿qué esperamos que vaya a suceder con la entropía a la salida
de la mezcla con el argón? Que sea alta. Entonces, ¿el delta va a ser positivo o negativo? Positivo. Va a ser positivo, ¿listo? ¿Y qué esperamos que ocurra con el CO2? El CO2 se está enfriando, ¿no? Está pasando de 575 a 430. Entonces, ¿qué va a pasar con la entropía del CO2? Negativo. Va a dar negativo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que esperar de las variaciones de entropía para cada uno de los gases, ¿sí? Ahora, la generación de entropía, que es otro cuento diferente, fijémonos que la generación de entropía es diferente a lo que está sucediendo con cada gas, ¿no? La generación de entropía lo que me indica es, en términos generales, para todo ese sistema que incluye los dos gases, hay una variación positiva de esa generación, ¿sí? Y que tiene que ver con la irreversibilidad del sistema. Entonces, lo que esperamos para esta variación de entropía, que es la del argón y que se está calentando, es que nos dé un valor positivo. Vamos a mirar si nos da un valor positivo. Entonces aquí sería, ¿cuánto era el R del argón? ¿Cero qué? $0.2081, profe. 2081. Kilojulio por kilogramo Kelvin. Que multiplica a 0.69, ¿era? Sí, 69.5. Logaritmo natural, ¿no? Perdón. Logaritmo natural. ¿Cuánto da todo eso? Vamos a ver si lo que esperábamos está dando correcto. 0,263. 0,263, ¿así? Sí. Entonces recordemos que esto es entropía por unidad de masa, ¿no? Entonces tiene las propiedades de entropía, que es la de kilojulio por kilogramo Kelvin. ¿Todo les dio eso? ¿Pueden confirmar ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, correcto, nos está dando un valor positivo, lo cual tiene sentido con lo que nosotros deberíamos esperar de la sustancia. Ahora miremos lo que sucede con el CO2. Entonces, aquí para el CO2 ya voy a escribir la ecuación directa, sin desarrollar todo esto, sino que vamos a escribirlo aquí directamente. Entonces, en el caso del CO2 sería S3 menos S2 para el CO2, sería igual al C sub P, que multiplica el logaritmo natural de T3 sobre T2 menos R del CO2, logaritmo natural de la fracción molar del CO2 en 3. ¿Listo? Entonces, aquí sí hay que tener cuidado, ¿no? En esta integral. Nosotros sacamos el CP de la integral, lo sacamos porque la diferencia de temperaturas es pequeña, ¿sí? Entonces podemos asumir que para esa diferencia de temperaturas pequeña, que son solamente 150 grados, el comportamiento es lineal, ¿sí? Entonces, al ser un comportamiento lineal, yo puedo sacar un valor promedio del CP y sacarlo de la integral, ¿listo? Entonces, si reemplazamos aquí los valores, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces, aquí sí es 0.945, ¿no? 0.9445 kilojulio por kilogramo Kelvin, logaritmo natural de 435 sobre 575. Entonces, aquí de entrada sabemos que esto nos da un decimal y logaritmo natural de decimal da negativo, ¿no? Menos R, logaritmo natural, no, R del CO2. ¿Cuánto es el R del CO2? ¿0.20 algo? 0.1889, profe. 1889 kilojulios por kilogramo Kelvin.
logaritmo natural de 0.305 ¿era? Sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto da la variación de entropía para el CO2? Menos 0.0392. CO2. Entonces da menos 0.0392 kilojulios por kilogramo. Kelvin. Lo cual tiene sentido con lo que esperábamos, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, como antes de hacer los cálculos, tener una idea de lo que se puede esperar de ese cálculo, ¿sí? Porque de entrada, por ejemplo, si aquí le hubiera dado un valor positivo, usted tiene que empezar a decir, venga, ¿será que aquí me quedó mal algún término? ¿O será que reemplacé mal? Por lo que yo esperaba un valor negativo, ¿sí? Y lo mismo aquí. Si aquí me hubiera dado un valor negativo, digo, oiga, ese resultado no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la temperatura siempre, o sea, conocer qué está sucediendo con el proceso, si se está calentando, si se está enfriando, ayuda mucho cuando nosotros hagamos los cálculos de las entropías, ¿sí? Porque las entropías, ¿esto qué? Porque las entropías dependen mucho de la temperatura, ¿no? Bueno. Y lo mismo lo podríamos hacer con las presiones, ¿saben? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un proceso que es isotérmico, ¿sí? Imagínese un proceso isotérmico, pero que en ese proceso isotérmico usted está haciendo una compresión de un gas. Entonces usted tiene que pensar, ¿qué es más caótico? ¿Un gas a alta presión o un gas a baja presión? Entonces, a alta presión es más caótico, ¿no? Porque las moléculas están a un movimiento mayor, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber, bueno, si yo comprimo un gas, yo esperaría un delta de entropía positivo, ¿sí? Si yo produzco una descompresión de un gas, pues ese gas se va a mover más lentamente. Entonces, yo voy a esperar una variación de entropías negativa. Entonces, pues lo digo como para que tengan en cuenta eso en el momento de los análisis. Ok. Entonces ya nos queda únicamente sustituir esto en las ecuaciones, en esta ecuación que teníamos acá, para la generación de entropía. ¿Sí? Y vamos a sustituir ahí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría la masa del argón, que es 1, multiplicado por 0.263. 0.263. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí las unidades, que esto es importante. Entonces, aquí sería kilogramos por segundo. Y aquí, kilojulios por kilogramo Kelvin. ¿Listo? Más 0.5 por menos 0.0 ¿qué? 0.23 ¿será? Kilojulio. 0.30 y algo, profe, no me acuerdo el otro. A ver, miremos aquí abajo. 392. ¿Y cuánto da todo ese cálculo? Bueno, miremos qué sucede con las unidades. Kilogramos se cancelan con kilogramos. ¿Y kilojulio sobre segundo es qué unidad? Unidades de energía por tiempo. Vale. ¿Ah? Kilovatios, ¿no? Unidades de potencia. Entonces, kilovatio por Kelvin, que son las unidades de tasa de entropía generada. ¿Cuánto nos da eso? 0. ¿Qué? 0.2434. 0.24. ¿Qué podemos concluir de ese resultado con relación a la entropía generada? La entropía generada nos está dando un valor positivo. Entonces,
¿Qué concluimos? Que hay aumento de temperatura. No. El aumento de la temperatura es para el delta de entropías para cada gas. Aquí estamos hablando de la entropía generada. La entropía generada, ¿qué es lo que nos decía allá en Termo 1? Proceso irreversible. La reversibilidad de los procesos, ¿no? Entonces, nos está dando una entropía generada de positiva. Entonces, mayor que 0. Y por lo tanto, es un proceso ¿qué? Irreversible, profe. Irreversible. ¿Listo? O sea, satisface la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que es lo que esperábamos. Si nos hubiera dado negativo, es un proceso que no se puede dar, ¿sí? Porque violaría la segunda ley de la termodinámica. Entonces, de esta manera estamos mirando que este análisis de balance de entropía está satisfaciendo la segunda ley de la termodinámica, por lo que nos está dando un valor positivo de la generación de entropía, lo cual tiene sentido, porque todo proceso de mezcla es irreversible, ¿sí? Es decir, si usted agarra un vaso con agua y lo mezcla con un vaso de vino, usted, o con un vaso de alcohol, ¿sí? Espontáneamente esas dos sustancias se van a mezclar, ¿sí? Pero espontáneamente esas dos sustancias no se van a separar. Entonces, por eso es que es irreversible. Y eso mismo sucede con los gases. Usted mezcla dos gases, espontáneamente ellos se van a mezclar, ¿sí? Pero ellos no se pueden separar espontáneamente. Entonces, eso los hace un proceso irreversible. Todos los procesos de mezcla son irreversibles. Y bueno, y con eso concluimos el ejercicio. ¿Qué hubiera sucedido si estuviéramos tratando con un gas real? Pues esta ecuación sucede con lo mismo que teníamos aquí con las entalpías, ¿no? Tendríamos que, bueno, como con las entalpías yo ya determinaría aquí la temperatura de salida, pues el análisis de las entropías es más fácil, porque yo ya tengo la temperatura a la salida y podría determinar las temperaturas reducidas en todos los puntos. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría esto? Si estuviéramos trabajando con un gas real, entonces, por ejemplo, el delta S para el CO2 real sería igual al ideal, ¿no? Al delta S ideal. Entonces, si recordamos allá las ecuaciones, ¿no? Sería igual al delta S ideal menos R, que multiplica al ZS2, perdón, ZS3 menos el ZS2. ¿Sí? Que son los factores de desviación de entropías. Entonces, si nos damos cuenta, es una ecuación muy similar a la de la entalpía, únicamente que aquí no aparece la temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, este delta S fue el que determinamos ya, el que acabamos de determinar para cada una de las sustancias. ¿Sí? Y nos quedaría únicamente hacer la corrección por la interacción molecular que yo tendría en un gas real, si estuviera a alta presión. Entonces, donde ZS2, perdón, donde ZS3 y ZS2 se determinan utilizando las cartas de desviación de entropías, que son sí, se determinan mediante el método gráfico. ZS2. ¿Listo? Y lo mismo haría para el argón. Y lo mismo, y pues multiplicaría cada uno de ellos por su respectiva masa flujo másico. Y así yo determinaría la tasa de generación de entropía si estuviéramos trabajando con un gas real, ¿no? Entonces tal vez la parte más tediosa, si lo trabajamos con gases reales, es esta, por lo que necesariamente tenemos que hacer un proceso iterativo, ¿sí? Hasta que esto nos cuadre aquí 0. Y aquí,
En este caso, para sacar estos zetas, recordemos que estos zetas dependen de la temperatura y de la presión reducida, pero como nosotros ya tenemos todos los datos del balance de energía, pues estos zetas los podríamos determinar fácilmente. Y ahí haríamos la corrección. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Profe, el parcial son ejercicios así más o menos parecidos a esto. Generalmente sí, más o menos. Más o menos. Todavía lo estoy desarrollando. Todavía no sé qué. Tengo unas alternativas ahí, pero pues todavía no lo he trabajado completamente. Entonces, hagan los ejercicios de la lista. Creo que de la lista ya hice 2 en clase, ¿no? El del tanque y este. No sé si este estaba en la lista. Creo que no, ¿no? En la lista creo que hay 2 de tanques, uno de un compresor y este. Y uno de mezcla de gases, si no estoy mal. Entonces, me parece que si hacen los ejercicios de la lista, pues lo que yo siempre les digo a todos los estudiantes es, mire, lo importante no es tanto hacer muchos ejercicios, sino tratar de explorar un ejercicio más allá de lo que dice el propio enunciado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, en este enunciado nos dicen que son gases ideales, ¿sí? Pero entonces yo les dije, bueno, ¿qué pasa si yo cambio la presión de este sistema? ¿Sí? Entonces, como empezar a jugar con cada uno de los parámetros que me dan en el ejercicio y mirar qué ocurriría con el mismo ejercicio si yo alterara mucho la temperatura o mucho la presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo cambio mucho la presión, pero si yo cambio mucho la temperatura, de pronto yo estaría incurriendo en un error al hacer esta aproximación de las entalpías, por la cuestión de lo que les dije de la dependencia del calor específico con la temperatura. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí. Ya pues, se culminó el tiempo y nada, si tienen dudas, entonces me pueden consultar mañana, miércoles, en el horario de consultas, o me pueden hacer las preguntas y yo mañana les respondo. ¿Listo? ¿La lista está en modo? Está en el modo, sí. Ajá, es correcto. ¿Cuál palabra? Bla, bla, bla. El que sea para Windows, amor. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Chao, pues. Hasta luego, profe. Gracias. Listo. Gracias, profe.